Carmen García, empleada doméstica de 28 años, estaba limpiando el despacho de su patrón cuando encontró algo que le heló la sangre. Un collar de oro con un colgante en forma de corazón escondido detrás de una librería. No era un collar cualquiera. Reconoció inmediatamente esa joya porque la había visto en todas las fotos familiares. Pertenecía a Isabela Mendoza, la esposa de Alejandro, muerta 3 años antes, en un accidente de tráfico. Cuando Carmen llamó a la puerta del despacho para devolverlo, no esperaba que el hombre más frío y distante de Madrid se derrumbara llorando ante sus ojos. Lo que le confesó en ese momento cambió para siempre la vida de ambos. Villa El Prado se alzaba majestuosa en las colinas de la sierra madrileña, rodeada de jardines perfectamente cuidados que parecían salidos de una revista de arquitectura. Cada habitación destilaba lujo discreto: mármoles de Macael, frescos del siglo XVIII, muebles de época que valían más de lo que la mayoría de las personas ganaba en 1900, toda una vida. Carmen García atravesaba esos pasillos dorados cada mañana desde hacía 2 años, llevando consigo solo un cubo, algunos trapos y la dignidad silenciosa de quien sabe que es invisible. A los 28 años, había aprendido a moverse como un fantasma entre esos espacios opulentos, limpiando, ordenando, reorganizando la vida de un hombre que nunca la miraba a los ojos cuando le daba instrucciones. Alejandro Mendoza era el heredero de un imperio industrial de 600 millones de euros, pero desde hacía 3 años vivía como un ermitaño en su villa, alto, distinguido, con el cabello negro que empezaba a encanecer en las sienes y ojos azules que una vez debieron brillar con vida. Ahora parecía una sombra de sí mismo. Siempre llevaba trajes perfectos, pero era como si se vistiera para un papel que ya no quería interpretar. Carmen lo observaba en secreto mientras él trabajaba en su despacho, siempre al teléfono con abogados, gerentes, corredores. Hablaba de millones con la misma indiferencia con que otros hablaban del tiempo, pero en sus movimientos, en la forma en que se detenía a mirar ciertas fotos en el escritorio, ella veía algo que otros no notaban, un dolor tan profundo que parecía haberlo vaciado por dentro. Esa mañana de octubre, mientras la luz dorada del otoño se filtraba a través de los grandes ventanales del despacho, Carmen estaba quitando el polvo a la librería que ocupaba una pared entera. Alejandro había salido para una de sus raras reuniones en la ciudad, y Carmen podía finalmente trabajar sin sentir el peso de su silencio juzgador. Fue al mover un volumen particularmente pesado de historia del arte cuando lo vio. Un pequeño destello dorado escondido en el espacio entre la librería y la pared. Carmen extendió la mano y sintió los dedos tocar algo frío y precioso. Sacó delicadamente lo que resultó ser un collar de oro de 18 quilates, con un colgante en forma de corazón engastado con pequeños diamantes. El corazón se le detuvo cuando reconoció esa joya. La había visto cientos de veces en las fotografías esparcidas por la villa, en el cuello de Isabela Mendoza, la esposa de Alejandro, muerta 3 años antes en un trágico accidente de tráfico. En todas las fotos, Isabela sonreía, radiante y enamorada, con ese collar que brillaba contra su piel morena. Carmen permaneció paralizada durante algunos segundos, contemplando ese pequeño tesoro que encerraba toda una historia de amor rota. ¿Cómo había llegado allí? ¿Cuánto tiempo llevaba escondido en ese espacio estrecho? Y sobre todo, ¿sabía Alejandro que había desaparecido? El collar estaba tibio al tacto, como si conservara aún el calor de quien lo había llevado puesto. Carmen lo giró entre los dedos, notando la inscripción en la parte trasera del colgante. Para siempre tuya, un mensaje de amor que ahora parecía una promesa rota por el destino. Oyó el ruido del Maserati de Alejandro subiendo por el sendero. Había regresado antes de lo previsto. Carmen escondió
Rápidamente el collar en el bolsillo de su delantal, el corazón latiendo fuerte. Debía devolvérselo, obviamente, pero algo le decía que ese momento marcaría un punto de no retorno. Alejandro entró en el despacho con su paso decidido habitual, tirando la chaqueta sobre un sillón sin ni siquiera mirarla. Se sentó en el escritorio y comenzó a hojear algunos documentos, la frente fruncida en esa expresión perpetuamente preocupada que Carmen había aprendido a reconocer. Preguntó si había terminado, allí sin levantar la vista, como siempre. Carmen respiró hondo y dijo que había encontrado algo que creía que le pertenecía. Por primera vez en 2 años, Alejandro alzó los ojos y la miró directamente. Había algo diferente en el tono de su voz que había captado su atención. Carmen sacó delicadamente el collar del bolsillo, sosteniéndolo entre las manos como si fuera de cristal. Le explicó que había caído detrás de la librería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro miró fijamente el collar como si estuviera viendo un fantasma, el rostro palideciendo hasta volverse blanco como el papel. Sus manos comenzaron a temblar y Carmen vio algo que nunca había visto antes en los ojos de ese hombre tan controlado y distante. Lágrimas. Susurró el nombre de Isabela, la voz quebrándose, y entonces, ante los ojos incrédulos de Carmen, el hombre más poderoso y temido de Madrid se derrumbó. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar como un niño, los sollozos sacudiendo sus hombros, normalmente tan rígidos. Carmen permaneció inmóvil, sin saber qué hacer. Nunca había visto a un hombre adulto llorar tan desesperadamente, y ciertamente no esperaba verlo de su patrón, que apenas le había dirigido la palabra. Entre las lágrimas, Alejandro logró decir que había estado buscando ese collar durante 3 años. Pensaba que lo había perdido para siempre. Era lo último que le quedaba de Isabela. En ese momento, Carmen comprendió que acababa de devolver mucho más que un simple collar. Había devuelto un pedazo del corazón roto de ese hombre. Alejandro permaneció sentado en el escritorio durante largos minutos, el collar apretado en el puño, como si temiera que pudiera desvanecerse de nuevo. Carmen no se había movido de su posición, atrapada entre el deseo de irse para respetar su dolor privado y la imposibilidad de abandonarlo en ese estado. Lentamente, Alejandro logró recomponerse. Se secó los ojos, se enderezó la corbata, pero algo en su rostro había cambiado. Era como si una máscara hubiera caído, revelando al hombre verdadero que se escondía detrás de la fachada de hierro del magnate industrial. Se disculpó, diciendo que no debía verlo así. Carmen respondió que solo había devuelto lo que era suyo. Alejandro abrió el puño y miró de nuevo el collar. La luz del atardecer hacía brillar los pequeños diamantes como estrellas. Comenzó a contar que se lo había regalado el día de su primer aniversario. Isabela había dicho que no quería joyas caras, prefería las flores, pero él quería demostrarle que su amor era precioso, que duraría para siempre. Carmen permaneció en silencio, comprendiendo que Alejandro necesitaba hablar por primera vez en 3 años. Alejandro continuó con voz quebrada, hablando de esa noche. Habían discutido por una tontería que ni siquiera lograba recordar. Isabela había salido enfadada y él era demasiado orgulloso para detenerla. Si hubiera corrido tras ella, si la hubiera detenido, la policía había dicho que fue un accidente, carretera mojada, frenada brusca. Pero él sabía la verdad. Si no hubieran discutido, Isabela estaría aún allí. Carmen sintió la necesidad de ofrecer consuelo. Le dijo suavemente que los accidentes ocurren, que no podía culparse por algo que no podía controlar. Alejandro la miró por primera vez con atención, como si la viera realmente. Sus ojos azules aún estaban húmedos, pero había gratitud en ellos. Continuó contando que después de la muerte de Isabela, ese collar había desaparecido. Había buscado por todas, había hecho desmontar media casa.
Era lo único tangible que le quedaba de ella, y haberlo perdido había sido como perderla una segunda vez. Por primera vez, Alejandro le hizo a Carmen una pregunta personal. ¿Cuánto tiempo llevaba trabajando allí? Cuando ella respondió 2 años, negó con la cabeza, dándose cuenta de que nunca le había preguntado ni siquiera su nombre. Carmen se presentó. Alejandro repitió su nombre, como saboreándolo. Luego le preguntó por su familia. ¿Qué hacía, además del trabajo? Carmen confesó que estudiaba literatura española por las noches, trabajando de día para pagarse los estudios y mandar dinero a casa a sus padres en Sevilla. Alejandro la miró con una expresión indescifrable, preguntándose qué tipo de hombre se había convertido para no saber ni siquiera estas cosas sobre la persona que vivía en su casa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el despacho de oro. Alejandro se levantó, acercándose a la ventana, aún apretando el collar. Dijo que no sabía cómo agradecerle lo que había hecho. Carmen respondió que había hecho lo correcto. Alejandro se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo que Carmen nunca había visto: calidez humana. Le dijo que había hecho mucho más. Le había devuelto un pedazo de su alma. Mientras sus miradas se cruzaban en la luz dorada del atardecer, Carmen sintió que algo estaba cambiando entre ellos. Su historia acababa de comenzar. En los días que siguieron al hallazgo del collar, la atmósfera en Villa El Prado cambió radicalmente. Alejandro comenzó a saludar a Carmen, le preguntó cómo iban los estudios, se interesó por si necesitaba algo. Era como si esa noche hubiera abierto una puerta cerrada durante demasiado tiempo. Carmen notó que Alejandro siempre llevaba consigo el collar de Isabela, tocándolo a través de la camisa como un talismán. Pero, en lugar de parecer más triste, paradójicamente parecía más sereno, como si haber recuperado esa pieza del pasado le permitiera mirar hacia el futuro. Una mañana de 1900, noviembre, Alejandro apareció en la cocina, un lugar donde nunca había entrado antes. Preguntó si podía sentarse y le propuso ayudarla con los estudios universitarios. Tenía una licenciatura en literatura y podía echarle una mano con la tesis, prestarle libros. Cuando Carmen preguntó por qué, Alejandro respondió que ella le había devuelto algo precioso, y porque Isabela habría querido que ayudara a alguien con sus sueños. Desde ese día comenzó una rutina inesperada. Después de las tareas de 1200, limpieza, se sentaban en el despacho a hablar de Cervantes, Lorca, literatura. Alejandro se reveló como un profesor apasionado, capaz de hacer vivir esos textos con modernidad sorprendente. Alejandro le contó cómo se había enamorado de Isabela en una librería, cómo ella lo había convencido de plantar rosas en la villa. Carmen le habló de Sevilla, del Guadalquivir que echaba de menos, de los padres que no veía desde hacía 2 años. Una noche de diciembre, mientras nevaba, Alejandro sacó el collar y le contó la historia completa. Isabela trabajaba en una librería. Él iba cada semana con la excusa de comprar libros. Isabela le enseñaba el amor a través de las novelas, hasta que él encontró el valor de invitarla a cenar. El día de la boda, Isabela le había hecho prometer que nunca dejaría de aprender y crecer. El amor era como un libro. Si dejas de pasar las páginas, la historia termina. Alejandro confesó que después de la muerte de Isabela había dejado de pasar las páginas, pero Carmen le había hecho recordar que la historia no había terminado, solo había cambiado. Sus miradas se encontraron en la luz suave. Alejandro dijo dulcemente que Carmen estaba cambiando su vida. En ese momento, mientras la nieve caía y el collar brillaba entre ellos, Carmen comprendió que su vida también estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. La Nochebuena en Villa El Prado siempre había sido solitaria. Para Alejandro,
En los últimos 3 años había evitado celebraciones, encerrándose en su despacho con whisky y recuerdos de Isabela. Pero esa Nochebuena era diferente. Por primera vez en años, no se sentía solo. Había pedido a Carmen que se quedara más allá del horario, no por trabajo, sino porque no quería pasar esa noche solo. Se encontraban en el salón frente a la chimenea. Alejandro había abierto un Ribera del Duero de 1985, conservado para una ocasión especial que nunca llegó. Carmen llevaba un vestido azul marino que Alejandro nunca le había visto puesto. El cabello suelto en lugar del recogido habitual de trabajo. Alejandro le pidió que le hablara de la Navidad en Sevilla. Carmen contó de la Nochebuena con 7 platos de pescado, del padre pescador que volvía con las manos que sabían amar, de sus dichos sobre la Navidad que estaba en estar juntos, no en los regalos. Alejandro observó que debía echar de menos casa. Carmen confesó que sí, pero que esos habían sido los meses más hermosos desde que estaba en Madrid. Alejandro la había hecho sentirse menos sola. De repente, Alejandro dijo que debía decirle algo. Se pasó una mano por el cabello, nervioso. Sabía que estaba mal, pero se estaba enamorando de ella. Carmen sintió el corazón latir fuerte. Había soñado con esas palabras, pero ahora no sabía qué responder. Alejandro continuó rápidamente. Sabía que era complicado, que había diferencias, que la gente hablaría, pero en los últimos meses ella le había hecho volver a vivir. Le había hecho recordar qué significa sonreír y tener esperanza. Carmen se levantó, acercándose a la ventana. Confesó que ella también sentía algo por él, pero tenía miedo de ser solo una forma de olvidar a Isabela. Alejandro la alcanzó, tomando su rostro entre las manos. Isabela siempre estaría en su corazón, pero lo que sentía por Carmen era diferente. No quería olvidar a Isabela. Quería honrar lo que ella le había enseñado sobre el amor. El amor verdadero no termina, se transforma. Carmen era el nuevo hogar de ese amor. Carmen miró a Alejandro a los ojos, viendo sinceridad total. Confesó que ella también se estaba enamorando de él. Alejandro la besó suavemente. Luego sacó el collar de Isabela, hablando al colgante para agradecer a su esposa y pedirle que bendijera este nuevo amor. Besó el colgante y guardó el collar en la caja sobre la chimenea. Carmen preguntó si ya no lo llevaría más. Alejandro respondió que no. Su lugar estaba allí, protegiendo esa casa y ese nuevo amor. Mientras las campanadas de medianoche anunciaban la Navidad, se besaron sabiendo que estaban comenzando una nueva vida juntos. Pasaron los meses. Carmen terminó su carrera con honores. Alejandro asistió a la ceremonia de graduación y la sorprendió con un ramo de rosas blancas, las flores favoritas de Isabela. Le dijo que, si Isabela hubiera estado allí, estaría orgullosa de ambos. Carmen no pudo contener las lágrimas. Con el tiempo, Carmen dejó de ser simplemente la empleada y se convirtió en la compañera de vida de Alejandro. No fue fácil. Hubo comentarios, rumores, titulares en revistas. El millonario y la sirvienta, el escándalo de Villa El Prado. Pero Alejandro no se inmutó. Dijo que, cuando encuentras algo verdadero, no lo escondes. Lo proteges, sí, pero no lo escondes. Años después, Villa El Prado fue transformada en una fundación en honor a Isabela, dedicada a apoyar a jóvenes que, como Carmen, trabajaban y estudiaban para salir adelante. En el centro de la entrada, un rosal plantado por Carmen y Alejandro, una placa dorada decía: «El amor no termina, se transforma». Cada primavera, Alejandro y Carmen caminan por los jardines, ahora llenos de vida, de estudiantes, de libros, de risas. Carmen aún guarda el primer libro que Alejandro le prestó, con una dedicatoria secreta escrita en la última página. «Gracias por ayudarme a pasar la página». Y cada año, en Navidad, Alejandro saca la caja del collar, la coloca sobre la chimenea y enciende una vela. No para llorar el pasado,
sino para honrarlo y recordar que el amor, cuando es verdadero, nunca desaparece, solo encuentra nuevas formas de brillar. Y si llegaste hasta aquí, queremos saber tu opinión. ¿Crees que el amor verdadero puede renacer después de una gran pérdida? ¿Puede el corazón abrirse nuevamente sin traicionar el pasado? Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides dejar tu like si esta historia tocó tu corazón. Suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción, esperanza y segundas oportunidades. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video.